Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Chispas de Alegría, tu podcast, si no favorito, un día lo será. Mi nombre es Carmen y soy tu host y hoy te quiero hablar de un tema que, estaba leyendo sobre varias cosas, así un poco random, y salió el tema de la antropología y cómo se aplica a la vida real. Cuando me refiero a la vida real, me refiero a la vida, por ejemplo, laboral o cuando te preguntan si has estudiado antropología como yo, que te dicen, oye, ¿y eso para qué sirve? O ¿y qué has hecho con eso? Entonces, este episodio va un poco, o quiero que vaya un poco, de que te dé alegría, que te sientas orgulloso, orgullosa de lo que estudiaste en un momento dado, aunque en realidad nunca en teoría lo hayas aplicado a la vida real. Siempre todo lo que hemos estudiado se queda con nosotros. No importa lo que al final acabes haciendo en el día a día para ganarte la vida. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues estaba leyendo, como os digo, un montón de cosas online y me topé con una página de antropología. Yo sigo muchos blogs y muchas asociaciones y, en fin, como es algo que estudié en los años 90, a finales de los 90, me gradué con un máster en antropología sociocultural, pues siempre me han interesado mucho los temas de antropología, sobre todo la antropología de los alimentos, que por eso tengo un podcast que se llama Anthropology Bites en inglés, que te aconsejo que lo escuches porque está muy interesante con las anécdotas que recopilo por ahí sobre alimentos y las historias y la historia de cada uno de ellos. Bueno, pues estaba leyendo esta chica que contaba un poquito su devenir, ¿no? Desde que acabó su máster en antropología a lo que está haciendo en la realidad en el día de hoy. En el día de hoy esta chica estaba trabajando como program manager, como jefa de proyecto, como jefa de programas en una empresa de tipo, no me quedó muy claro si era una empresa pública o privada, pero el caso es que se encarga de gestionar las becas de gentes. Puede ser de estudiantes o no sé. No me enteré muy bien de cuál era el asunto, pero era algo más bien corporativo. Y ella explicaba que el haber estudiado antropología sociocultural le abrió mucho las puertas a muchas cosas que en teoría no son indicativas de nada de lo que aprendió, pero que en la realidad todo el aprendizaje que obtuvo lo ha podido aplicar y lo puede vivir en el día a día. Una de las cosas que ella decía era que gracias a poder, cuando uno es antropólogo, y cuando estoy hablando aquí de antropología me refiero a cualquier cosa, estoy poniendo el ejemplo de antropología porque es una de las carreras que yo estudié y que me llenaron mucho, ¿no? Entonces, lo que decía esta chica es que cuando trabajas como antropólogo en un negocio, en una empresa, y tienes ese background, tienes esa formación, es en realidad muy útil. Aunque tú no lo sepas, es muy útil cuando estás planificando y organizando un proyecto o un programa. Y cuando te has entrenado a ti mismo a preguntarte, ¿quiénes son las personas más importantes para este proyecto? ¿A quién le incumbe? ¿Quiénes son las personas a las que le incumbe que este proyecto salga a flote o sea fructífero? Cómo estas personas, lo que le llaman en inglés stakeholders, cómo estas personas están involucradas en este esfuerzo. ¿Cuál es el contexto cultural y las dinámicas que están en juego? ¿Cómo comunicamos ideas en una manera que los otros encuentren que sea al mismo tiempo accionable y que tengan sentido, que sean poderosas, que tengan un propósito? ¿Cómo podemos magnificar la diversidad y los asuntos de equidad o igualdad? Y cómo se trata
cómo se siente cuando tocas a tierra? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo se siente cuando un proyecto que estás trabajando, que está en el aire, toca tierra, llega a fruición? Entonces, saber todos los pasados de las personas con las que estás trabajando, la mentalidad que tienen, el propósito que tienen, esto influencia mucho en las decisiones y en los procesos, afecta pues a todo. Y está afectando sobre todo a todos los que están viviendo y experimentando ese proyecto o ese programa diariamente. Entonces, no hay nada en balde. A veces nos quedamos como, y a mí me ha pasado mucho, y ahora os cuento como yo misma, y es algo que estaba comentando hoy en mis redes sociales, estaba comentando que yo misma tapaba un poquito pues lo que había estudiado, porque como yo trabajaba muchos años en el mundo de la tecnología, en empresas tecnológicas, donde la mayoría de personas con las que interactuaba eran ingenieros, y yo trabajaba desde el punto de vista lingüístico, pero era project manager, program manager. Entonces yo tapaba un poco lo de ser antropóloga cultural. ¿Por qué? Porque sonaba muy bonito, pero la gente que no entiende, porque recuerda que siempre va a haber gente que es muy monotemática. Y es todo lo contrario de ser antropólogo, que tienes una mundología y una cosmovisión que a lo mejor un ingeniero que sabe mucho de software no tiene. No digo que todos sean iguales, pero muchas veces es así. Entonces, yo tapaba eso porque tapaba mis estudios, también me gradué en comunicación, fui periodista durante mucho tiempo en un diario local de mi ciudad y bueno, también colaboré en muchas pequeñas publicaciones. Y era muy buena en lo que hacía, pero bueno, nunca logré, por lo que quiera que fuera, a lo mejor no me sentía segura de mí misma en aquella época de juventud, no tenía la misma seguridad que tengo ahora a esta edad y en este momento. Pero yo como que tapaba mucho mi conocimiento, en vez de estar chuleando, como se diría en mi país, ¿no? En España se dice mucho, mira ve que chulea, qué chulo que es, ¿no? Y cuando vine a los Estados Unidos yo me di cuenta que la gente se vendía muy bien, por muy poquito. Había gente que no tenía... Por ejemplo, yo me acuerdo de conocer gente que decía, ay, yo sé español porque estudié en la high school o estudié en el colegio, hice unos cursillos o estuve 2 semanas en Salamanca. Y luego, vale, vamos a hablar. Y luego te ponías a hablar con estas personas y no podían mantener una conversación. Pero te aseguro que la seguridad con la que decían yo puedo hablar español era inaudita. Yo me lo creía. Y luego me fui dando cuenta de que era algo que se enseñaba aquí en las escuelas. O sea, esto de la autoestima, el chulear, el bragging, ¿no? El decir, bueno, pues que yo soy esto y lo otro. Era todo lo contrario de la cultura española en la que yo me crié, por lo menos en la época en que yo me crié, no sé si las cosas han cambiado, pero es muy típico de las culturas mediterráneas y sobre todo yo creo que también en general en Europa, el no presumir de lo que uno ha estudiado, porque en primer lugar pues hay tanta gente que ha estudiado que ha ido a la universidad primero porque es gratis o muy, muy, muy barata, entonces es como algo que se da por sentado. Pero cuando llegué a Estados Unidos, me acuerdo que mi exmarido me decía, cuando yo estaba buscando trabajo, oye, no, tú eres muy... Bueno, él me valoraba mucho, no sé si hoy en día se acuerda de mí, pero él siempre me decía, es que tú eres muy lista, tú eres muy inteligente, tú has estudiado mucho, tú tienes que venderte. Y a mí eso no me daba ningún chispazo de alegría. Como te puedes imaginar, me daba vergüenza, me daba prurito, me daba que qué van a decir de mí. Siempre el qué van a decir de mí. Pero lo que te tiene que dar alegría es ser tu propio abogado, tu propio sponsor, tu propio cheerleader, el que se da las palmas a sí mismo, el que se compra el pastel en su cumpleaños, la que se compra las flores para sí misma en el mercadillo. Porque si no, nadie va a estar ahí para darnos ese valor que lo hemos obtenido nosotros con nuestro propio esfuerzo.
a mí, como os digo, me valoraba mucho mi exmarido, siempre me decía, pero tú no te vendas tan bajo, tú tienes que decir que sabes 6 idiomas y que tienes estas 2 carreras y que tienes tanta experiencia en tal cosa, que tienes un montón de, de experiencias también vividas, ¿no? No solamente de experiencias académicas, sino de dónde vienes, lo que has, las experiencias malas, que las experiencias malas te otorgan mucha mundología, la verdad, de experiencias de vida, ¿no? Que hayas tenido. Y él me decía, tú puedes explicar estas cosas aquí, cuando tú vayas a esto. Y yo no tenía esa confianza en mí misma que él tenía, y que por eso yo creo que estaba con esta persona, porque era una persona que tenía una confianza en sí misma que a mí me atraía muchísimo, me enamoró mucho esa confianza que tenía este hombre en sí mismo, ¿no? Entonces, volviendo a la antropología, yo me estaba pensando esa mañana, ¿por qué me quedé tan marcada con por qué me marcó tanto esta quote, este parágrafo que leí de esta antropóloga que trabajaba en el mundo corporativo? Pues me hizo pensar a mí misma, me hizo pensar en mí misma, ¿no? Y en mi vida actual. Y te lo digo por si tú estás también como yo buscando un trabajo mejor, o cambiar de carrera, o cambiar de estudios, o estás perdido, no sabes qué hacer con tu vida, estás en transición del tipo que sea, no menosvalores para nada lo que traes contigo. Sobre todo, como en este contexto que yo os digo de búsqueda de trabajo, ahora que hay tanta gente en el paro, que han habido tantos despidos masivos, os hablo desde Estados Unidos, no sé en otros lugares, pero aquí ha sido brutal y está siendo brutal. El año 2024 y el 2025 está siendo brutal, sobre todo en las compañías grandes. Entonces, yo estaba pensando, bueno, cuando yo vaya a otra entrevista, no voy a ser la niña tímida que un día fui. Esa niña interior que creía que no se merecía nada, no, ya hay que quitarla de en medio. Tiene que salir la niña alegre, la niña Marisa Vidilla, que levantaba siempre la mano en el colegio, que lo sabía todo. Como os digo, esta cuota que leí sobre la antropología me hizo pensar mucho, porque la adaptaba a mí misma, porque pensaba cuando yo iba a las entrevistas antes, a mí me daba vergüenza decir que tenía eso, tenía un máster en antropología sociocultural, porque me decían, bueno, ¿y eso cómo se aplica en el mundo real? Y yo me quedaba callada. Y ahora lo que voy a decir es, párate, quédate paradita ahí. Déjame que te explique que los estudios más interesantes que he tenido en mi vida han sido estos. Que a lo mejor yo nunca he trabajado como antropóloga per se, yo no he ido nunca a hacer una investigación en un trabajo de campo para una universidad. Esto lo hice en la universidad, pero como parte de los estudios, claro, pero no que me estén pagando como un trabajo. Soy una antropóloga, soy doctora. No hice el doctorado, me vine a Estados Unidos cuando estaba pensando en ello, no continué, nunca digas nunca jamás. Pero déjame decirte que aunque nunca trabajé como antropóloga, pienso y siento como una antropóloga. Siento que lo soy. Y es algo que yo, como os digo, solía esconder. ¿Por qué? Porque trabajaba en un mundo de ingenieros donde yo era el bicho raro, la rara, la que no pega, la que no cuela, la que es diferente, la que sí es lista porque sabe hablar 7 idiomas, 6 idiomas, entiende 7, más o menos se comunica en 7, pero eso es como una habilidad que tiene ella en los idiomas, pero esta no es ninguna combinación, no combina aquí, no hace una buena, no liga, y además, como que no liga, pero al fin y al cabo siempre acababa en todos sitios, ¿no? Entonces hay algo ahí que digo, ¿cómo puede ser que yo no era un buen match, que yo no fuera una buena combinación? Y cuando hablo de mí, hablo de ti, que te debe haber pasado. ¿Cómo en un lugar determinado alguien no te consideraba, o te estaban diciendo en tus evaluaciones, es que tú no eres un buen match,
Es que no encajas, esa es la palabra. Es que a veces se me olvidan las palabras, acuérdate que llevo 25 años aquí y que a veces me justifico por ello porque no me sale la palabra exacta. Pero no encajas, pero sin embargo estás. ¿Por qué te quieren? ¿Por qué me querían? Cuando la niña interior que no la quiere nadie, que está abandonada y que no es suficiente, se vuelve al año 2025, que es la adulta, que tienes confianza en sí misma, va y le dice a la niña interior, oye, si no encajabas, ¿por qué te querían? Acuérdate de esta frase, si no encajabas, ¿por qué te querían? Porque en realidad traías algo, aportabas. Traías algo a la mesa, ¿no? Como dicen aquí, bring something to the table. No sé si hay una expresión parecida, pero traías algo, aportabas. ¿Y qué es lo que aportabas? Pues ahora te lo digo yo, siguiendo con el ejemplo de antropología. Por ejemplo, yo aportaba la curiosidad, aportaba la planificación, porque cuando eres antropólogo tienes que estar planificando todo el rato. Aportaba la empatía, porque sin empatía no te metes a estudiar algo así. Aportaba el pensamiento crítico, el no tragarme lo que me está diciendo cualquiera, sino el mirar todos los ángulos, todos los puntos de vista y todas las maneras diferentes en los que tratar de resolver un problema que está en mano. Y eso se aplica naturalmente en cada trabajo. Y cuando yo te digo estas cosas de la antropología, pues lo puedes ser si tú has sido enfermera y ahora quieres ser mecánica de automóviles. Pues en enfermería también tienes empatía, has hablado con gente de todos los estratos sociales, de todos los gustos, de todos los tamaños, de todas las culturas, especialmente si estás aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, si ahora quieres ser mecánica de automóviles, aplica todo lo que se pueda transferir, todas esas habilidades que tienes que se puedan transferir. Yo, por ejemplo, os conté que trabajé estos 2 últimos meses, he trabajado en un centro de rehabilitación para personas que tenían adicciones. Y esto hubiera sido el campo ideal cuando yo era estudiante de antropología. Era algo que muchos estudiantes querían hacer. Todo el mundo quería hacer esto porque era algo súper interesante, ir a, no sé, a cárcel de mujeres porque casi todas las antropólogas éramos mujeres, ¿no? Entonces, pues queríamos ir a cárceles de mujeres o a centros de rehabilitación, pero no teníamos acceso. Las universidades a veces no tienen el acceso que uno piensa y aunque uno quisiera como persona individual que está estudiando, que vas a una cárcel y dices, oye, quiero hacer un estudio antropológico para mi tesis o para lo que esté haciendo, no te dejaban, no siempre era fácil. Entonces yo pensaba, wow, me están pagando aquí como intérprete y estoy haciendo algo que me hubiera encantado hacer cuando estudiaba antropología. Porque cuando estaba allí me ponía ya en modo antro. Por ejemplo, preguntaba, ¿qué le pasó a esta mujer para acabar siendo adicta? ¿De qué cultura viene? ¿Cuál era la dinámica de su familia? ¿Cuál fue el proceso de aculturación para ella? ¿Cómo sería ese proceso de aculturación comparado con el mío cuando yo me mudé a Estados Unidos? Y ahora, ¿cómo es ese proceso cuando eres de 2 mundos y tienes cosas de las 2 culturas? ¿Qué es lo que representa la maternidad para esta mujer? ¿Cómo es la interacción con el resto de estratos culturales que hay aquí en este cuarto? ¿Cuál es el comportamiento en la calle versus el comportamiento en un espacio regulado, contenido? Yo os digo que que era 100%, estaba en mi rol de lo que en antropología se llama participante observador o observador participante. Yo y también lo estoy aplicando a mi trabajo de fin de semana. Acuérdate que tengo un trabajo de fin de semana en un centro comercial súper gigante y estoy ahí repartiendo comidas y dando muestras de comidas. Pues yo lo estoy aplicando. Me pregunto a mí misma, ¿qué motiva a la gente a comprar esto o lo otro? ¿Por qué si le doy muestras de comida más grandes, esto se asocia con generosidad? Y la generosidad hace que las personas saquen ese efecto de reciprocidad que casi todas las culturas llevan dentro y al final acaban comprando.
para agradecer lo que le estás dando, aunque sea pequeño. ¿Por qué hay gente que va a este centro comercial a ver a otra gente y no compran? ¿Por qué vienen, por ejemplo, las familias indias, vienen con toda la familia intergeneracional, vienen todos, como si fuera un día festivo? ¿Por qué otras personas vienen con la mentalidad de escasez, y aunque sean ricos hoy en día, porque viven en una zona rica y sabes que son ricos, y están con la mentalidad de escasez y se están peleando por tomar una muestra? Todo eso es lo que me hace estar encantada con lo que estudié, con lo que fue mi vida como estudiante y cómo lo estoy aplicando en mi vida real. En vez de decirme a mí misma, bueno, nena, eres una perdedora, que tenías unos trabajos súper chulos y mírate ahora que estás aquí, digamos, no mal viviendo, pero estás tratando de volver a ser una trabajadora a tiempo completo, en una empresa que te guste o buscar un trabajo ideal. Pues este es el mensaje que te quiero pasar hoy, que todo lo que has estudiado, todas las experiencias que has tenido, si las aplicas, si las sabes aplicar en el día a día y las vendes, no te olvides de que nadie es mejor que tú. Es algo que me ha costado mucho, mucho, mucho de dejar de sentirme menos, de dejar de sentirme que, bueno, sí, es que claro, como yo no soy ingeniera o es que como yo no soy científica, porque el contexto nos influencia mucho donde estamos, y si te rodeas de científicos e ingenieros te vas a sentir inferior, pero no tiene por qué ser así. Vale, que te valga tu valía, que te valga tu valía. Date a valer, date a valer. Este mensaje que te lo digo yo a ti, me lo digo a mí misma. Este mensaje que te estoy contando a ti, soy yo hablando a mí misma en voz alta. Así que, chispazos de alegría, démonos a valer, démonos el valor que tenemos y os mando un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo chispazo. ¡Chispitas! Psss. Hasta luego.